Los procesos académicos requieren usualmente que de cuando en cuando hagas un texto con ciertos propósitos específicos. Ese desafío en muchas oportunidades puede resultar abrumador, pero si es que te pones a pensar en que cada formato tiene un propósito en particular, tu vida puede ser mucho más sencilla. Hola, soy el profesor Andrés López y voy a hablarte de en qué consiste el proceso del ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo consiste en participar de un proceso editorial académico en el que los estudiantes son los protagonistas en calidad de autores de un ensayo argumentativo con calidad académica. La idea es proporcionar la experiencia necesaria para que el estudiante desarrolle las capacidades de comunicación formal, reflexiva, propias de un profesional. El estudiante será capacitado en el formato y en el propósito del ensayo argumentativo. El resultado final debe ser un estudiante con la capacidad autónoma de identificar las circunstancias en las que se permite usar un ensayo. El estudiante conocerá la forma de estructurar un ensayo argumentativo sin confundirse con otros géneros de literatura académica. El estudiante será capaz de poner en forma autónoma un título con criterios apropiados. El estudiante será capaz de plantear con claridad la idea central del ensayo. El estudiante será capaz de plantear el desarrollo, argumentos que den sustento a su idea central. Las fases del proceso iterativo son: un proceso iterativo es un proceso que se repite las veces que sea necesario. En este caso, hablamos de un proceso iterativo con 6 fases. Primero, el planteamiento de propuestas. Segundo, primera entrega de propuestas. Tercero, evaluación y aprobación de propuestas. Cuarto, desarrollo de ensayos. Quinto, entrega de ensayos. Y sexto, evaluación y aprobación de ensayos. Ese es el proceso mínimo, pero el proceso es iterativo. Se repite conforme a la necesidad. Puede esperarse que un experto con veteranía, un experto ya de muchos años, posiblemente pueda cumplir el proceso con tan solo las 6 etapas. Pero alguien con un poco de menos experiencia, alguien a quien no se le pueda considerar un veterano, pero sí un experto curtido que usualmente se dedica a este tipo de escritura, posiblemente pueda resolverlo en 10 pasos. Un poquito por detrás, un profesional que de vez en cuando se dedica a este tipo de procesos, pero no es lo más usual que hace, pero tiene alguna experiencia, podría resolverlo en 15 pasos. Sin embargo, por detrás, un nivel inferior, un nivel de un bachiller, un nivel, por decirlo de algún modo, de un recluta, posiblemente necesite 18 pasos para poder cumplir con el proceso editorial de plantear un tema hasta conseguir que ese tema sea aprobado y por fin que el trabajo final sea aceptado. Podría llevarle 18 pasos. Esto sería conveniente que lo vean en alguno de los videos complementarios. Tenemos un bonito gráfico que lo representa apropiadamente. Mientras más experiencia tienes, menos iteraciones necesitas para conseguir la publicación de cada uno de tus escritos. Conocer y comprender los problemas con los que puedes encontrarte en el camino será de ayuda para que el trabajo de escritura sea más fluido y menos tortuoso. Conocer a profundidad qué es un ensayo, cómo se utiliza y sus diferencias con otros géneros de escritura académica también será de mucha utilidad. Existen errores recurrentes en el planteamiento de temas de ensayo. Particularmente, habíamos encontrado 6 tipos de errores, los cuales los describimos en un video complementario.
Tenemos errores de entrega, errores de extensión, errores de enfoque, errores de formato o propósito, errores gramaticales, errores de redacción. En total son 33 los errores que hemos encontrado más comunes, divididos entre estas 6 categorías. Por ahora, vamos a concentrarnos un poco en lo que son los errores de enfoque, muy usuales, pero antes quiero que primero revisemos algunas palabras, un glosario pequeñito, pero que va a ser muy útil al momento de conversar sobre las revisiones y posibles mejoras que podamos hacer para contribuir al ensayo que usted tiene que desarrollar. Teoría. Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Concepto. Representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc. Opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una persona. Marco teórico. Es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Marco conceptual. Es el conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. La expresión marco conceptual tiene connotación metafórica, traída del empirismo humano, porque los retratos se inscriben en un marco. Así también el problema y el tema de investigación se inscriben. Están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos, induciendo a enfocarlos y apreciarlos. Hilo argumental. El hilo argumental es el esquema o resumen de la historia central de una narración, ya sea un cuento o una novela. Si la novela es muy extensa y tiene muchos personajes, puede haber varios hilos argumentales. O lo que es lo mismo, el resumen de las historias secundarias que se desarrollan a la vez que la acción principal. Hilación. Trabazón o nexo con que se siguen las partes de un discurso, un razonamiento, etc. Al momento de charlar sobre las posibles mejoras que se le puede hacer a tu planteamiento de ensayo o a tu ensayo mismo, suelen usarse muchas de estas palabras. No se puede comprender apropiadamente cuál es el propósito del consejo, de la observación que se te hace, si es que no tienes en cuenta el significado de cada una de estas palabras. Por eso la importancia de que pongas atención a este glosario hasta que puedas comprender lo suficientemente bien cada uno de estos conceptos. Pasemos a los errores de enfoque. 1. El título sugiere un resultado diferente al asumible en un ensayo. Todo título debe ser atractivo, pero por cumplir ese propósito, no debe caer en convertirse en un título engañoso. Es común cometer el error de asignarle a un ensayo un título apropiado para una tesis, un proyecto de investigación y desarrollo, o un proyecto de desarrollo, etc. El título también debe ser razonable en cuanto a la profundidad del diálogo que se desarrollará en el texto, siendo lo más común y apropiado ensayar en profundidades exploratorias, descriptivas, explicativas, pero tornándose menos común y más complicado ensayar temas con una profundidad de diálogo correlacional o causal. 2.
El planteamiento no se delimita al marco teórico pertinente. El marco teórico son las bases de la filosofía propia de su ciencia y fueron establecidos por los pensadores más destacados de su campo. Tu marco teórico lo hallas en los libros clásicos de tu ciencia. No necesariamente son los libros más modernos. Pueden ser clásicos, pero tienen que ser bien elegidos. 3. El planteamiento no se delimita lo suficiente al marco teórico pertinente. Dentro de cada marco teórico existen muchos enfoques y usted debe escoger uno en función del cual hacer su aproximación al tema que va a ensayar. Cuando usted está hablando del marco teórico afín a su ciencia, pero no ha especificado el enfoque puntual de aproximación que usará, es probable que usted mismo termine perdiéndose por las ramas del bosque de sus pensamientos. Mientras establezca más claros los límites de la temática y el enfoque de aproximación que usará para su ensayo, tendrá mejores oportunidades de ensayar limpiamente, argumentando de modo tal que consiga una apropiada hilación. Errores de formato o propósito. Conocer el propósito de los distintos formatos de literatura académica ayuda a comprender por comparación qué es lo que se espera de nuestro trabajo y qué no. Para empezar, determinemos cuáles son los propósitos del ensayo argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a su receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria, o bien persuadir o disuadir al lector sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Los ensayos argumentativos son textos en donde la opinión personal está presente de forma permanente. Generalmente la temática de estas monografías son asuntos polémicos que dan la oportunidad al redactor de explayarse y plasmar cómodamente su forma de pensar. Una vez establecido cuál es el propósito de un ensayo argumentativo, vamos a hablar acerca de los propósitos que tienen otros formatos de escritura para poder hacer una comparación. De ese modo será más fácil determinar si es que lo que estamos haciendo en realidad está contemplado dentro de los propósitos legítimos de un ensayo o en realidad se está deslizando más a los propósitos que serían propios de otro formato de escritura. Iniciemos con los propósitos de la tesis de grado. La tesis de grado permite, mediante una investigación formal, realizar una aportación, recopilación o experimentación de un conocimiento, tema o disciplina específica dentro de una carrera profesional. Propósito del proyecto de investigación. El propósito de un proyecto de investigación es un tema complicado, que varía de acuerdo a las disciplinas científicas, pero que en su conjunto encuentran las mismas dificultades, las cuales podemos resumir en una frase. Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de las ciencias y la tecnología, en la cual prácticamente nadie sabe nada acerca de la ciencia o la tecnología. Carl Sagan. 3. Propósitos del proyecto de desarrollo. Los proyectos de desarrollo son propuestas de cambio, que a partir de determinadas políticas y estrategias de acción buscan ampliar las oportunidades y opciones de desarrollo de las personas. Propósitos del proyecto de implementación. Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea de una aplicación informática, plan de negocios, un plan, un modelo científico, diseño específico, estándar, algoritmo
o política. Propósito del artículo periodístico. Tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social o también político. Propósito del artículo científico. Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. Propósito del plan de negocios. El objetivo principal de todo plan de negocios debe ser lograr una mayor eficiencia en la gestión empresarial. Conocer la viabilidad y rentabilidad de un proyecto. Mediante un plan de negocio podemos identificar si nuestro proyecto empresarial es viable y cuál va a ser la rentabilidad del mismo. Propósito de un manual técnico. Un manual técnico es aquel que va dirigido a un público con conocimientos técnicos sobre algún área. Se debe presentar una breve descripción del sistema desarrollado que contemple el ámbito abarcado, cuál es su función principal y un detalle de las funciones, marcos o partes que lo componen. Hasta aquí avanzaremos en la lectura respecto a los errores de enfoque. Para concluir este audio del modo más productivo posible, pues vamos a reiterar en ejemplos de títulos que son apropiados para ensayos argumentativos. Mencionamos estos títulos ya en uno de nuestros videos complementarios, sin embargo vale la pena repetirnoslos de vez en cuando hasta que nos familiaricemos, de tal modo que sea para nosotros más natural identificar qué título corresponde a un ensayo o desarrollar un mejor instinto sobre cómo debemos nosotros ponerle título a un ensayo. Iniciemos con los títulos para un ensayo argumentativo sobre un tema de educación. El uso del móvil en las escuelas. Pros y contras. ¿Se debe prohibir los celulares en las escuelas? Análisis. La importancia de evitar las distracciones con el móvil en clases. El desafío del docente en la educación del siglo XXI. Ventajas y desventajas de la tecnología en el aula. Wikipedia. ¿Ayuda o destruye a la educación? La importancia de aprender idiomas en la escuela. La imperiosa necesidad de enseñar programación informática en las escuelas. El uso de la música clásica para estimular la creatividad de los niños en edad escolar. Cómo dedicar tiempo suficiente a la escuela y al mismo tiempo a los pasatiempos. La necesidad de mejorar y expandir la educación a distancia en el ámbito universitario. Los videojuegos al estilo Minecraft como herramienta educativa en el aula. El problema del cyberbullying. La protección de los alumnos ante los peligros del Internet. Pasemos ahora a títulos para un ensayo argumentativo sobre un tema social. 1. El problema de la inmigración en México. 2. El problema de las pandillas en El Salvador. 3. Alternativas para combatir la pobreza. 4. El esquema capitalista en México. 5. El esquema capitalista en los tiempos actuales. 6. El tema de la ilegalidad del aborto en varios países.
7. ¿Se debería permitir el aborto en nuestro país? 8. El aborto, un tema siempre actual y polémico. 9. El papel del Estado ante los derechos de las mujeres. 10. El papel de la Iglesia y el feminismo. Vamos ahora con los títulos para un ensayo argumentativo sobre un tema de salud. 1. ¿Los alimentos light son realmente saludables? 2. Los efectos de la adicción a las redes sociales. 3. Los efectos de la adicción a la pornografía en Internet. 4. Los beneficios de caminar todos los días y leer un libro. 5. Los peligros de las bebidas energizantes. 6. Los peligros de las bebidas con mucho azúcar. 7. Los avances en la ciencia en la clonación de embriones humanos. 8. El uso de la genética para generar embriones humanos y su potencial uso en tratamiento de enfermedades. 9. Las consecuencias de las comidas rápidas en la salud. Los ensayos argumentativos pueden ser considerados uno de los formatos más sencillos de poner en práctica, una de las formas más apropiadas para iniciarse en el proceso de llegar a convertirse en escritores académicos o escritores científicos, o simplemente para procurar elevar el nivel de profesionalismo en tus capacidades de comunicación formal. Pero no se puede llegar a conseguir generar buenos ensayos si es que no se ensaya a menudo. Las distintas técnicas que se les comparte en cada uno de estos paquetes tienen que ser puestas en práctica. No se puede simplemente aprender en teoría a hacer un ensayo y esperar automáticamente mejorar en la calidad de tu escritura. Tienes que animarte y poner en práctica todo lo aprendido. Ha sido un gusto compartir este tiempo por ahora. Nos estaremos viendo, escuchando o compartiendo en otro momento. Cuídense mucho. Hasta pronto. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Si mi contenido te ha gustado, apóyame en Patreon. Estoy convencido que podemos llevar contenido educativo de calidad al alcance de todos.